quiere pues como hacer Ya. mención. Muy buenos días, amable audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Esta mañana, como cada 8 días, nuevamente con ustedes, teniendo el honor de ser acompañada por todos los que nos siguen en este programa que trae conocimiento desde la práctica investigativa de nuestros y nuestras invitadas a este espacio. Hoy con nosotros una mujer que ha recorrido junto a este ideal de hacer comunidad científica en este territorio y en todo el país, y que ha hecho posible de alguna manera extenderlo al área de las ciencias sociales, porque con ella creamos y fundamos esto de investigación desde la base. Está con nosotros Milani Andrea Gómez Betancourt. Ella es quien se va a presentar enseguida, porque todos sus recorridos los conoce mejor que yo desde que se perdió y que llega ahora con nuevos logros. Muchas gracias, doña Blanca, doctora Blanca. Me perdona ahí lo cercano, pero es que sin lugar a dudas, Blanca para mí ha sido fundamental. Yo la conozco desde que soy una adolescente y como ella bien lo dice, definitivamente fue una de las grandes como propulsoras de este trayecto que ya llevo hoy, pues desde el 2005, más de 18 años más o menos. Es que realmente es mucho tiempo cuando uno lo mira retrospectivamente, pero pues para mí esta invitación es muy especial por eso, porque ella conoce mi historia desde el colegio y bueno, precisamente muy enamorada del tema de la investigación y de la ciencia desde que estaba muy joven hasta el día de hoy, que he logrado pues ser profesora universitaria, que me encanta, me fascina, es algo que realmente amo. Y bueno, y los estudios que hasta ahora he obtenido, estudié filosofía en la Universidad de Antioquia, filosofía, hice mi énfasis en filosofía política, luego hice la maestría en relaciones internacionales. Me especialicé pues como en el tema de sistemas políticos de América Latina y derechos humanos, y ya actualmente estoy candidata a doctora en marketing político e instituciones políticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Así que bueno, es para mí muy bueno estar aquí, contar esta experiencia e invitar a todos los jóvenes y las personas que nos escuchan a creer en este sueño de hacer ciencia, de investigar y de aportar muchísimo a nuestros territorios. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí hiciste una síntesis perfecta de este caminar. Para mí también es un honor porque de alguna manera representas esa potencia que alguna vez, justamente en el año 2004, presentó nuestro megaproyecto de investigación desde la base en la ciudad de Pasto, y en ese encuentro internacional de jóvenes, en ese caso, tu caso adolescentes, que permitieron entender que era posible vincular a los estudiantes al ejercicio investigativo. Y hoy, digamos que llegas, como dije, con unos logros impresionantes. Ya casi el 15 de julio serás doctora y para mí es un honor de verdad haber sido gestora y mentora de otros estudiantes que como tú siguieron la ruta de la investigación. Este espacio, Milani, se encuentra justamente con la comunidad a través de la voz de los científicos, así es que nadie mejor en este instante para hablar de ciencia al pueblo que una persona que ha estudiado este tema de las ciencias políticas y que ha desarrollado su tesis en ese mundo. En tal sentido, quiero que me cuentes un poco ¿cuál ha sido ese tema que te ha llevado al mundo doctoral? ¿En qué trabajaste? ¿Cómo se manejó? Y que nos puedas decir algo que de pronto la comunidad logre comprender, porque a veces nuestros lenguajes son bastante profundos en la lógica científica, pero hablemos un poco de esto de las emociones y la política. Bueno, sí, en efecto, en general a mí el tema de la política siempre me ha gustado mucho, insisto, desde el pregrado empecé trabajando teoría política, pero por la casa de estudios donde hago mi pregrado, que es la Universidad de Antioquia, ellos tienen pues
formación curricular muy especial, y es que entienden que la filosofía es muy amplia. Entonces, digamos que los estudiantes debemos escoger como una línea hacia donde dirigirnos, y más allá de que solo la facultad nos brinde los cursos, nos llevan y nos dicen que debemos ver cursos en las facultades donde está como el área de conocimiento, donde tenemos ese énfasis. Entonces, en mi caso particular, yo comienzo a ver clases y debía haber visto varias en la Facultad de Ciencias Políticas. O sea, veía como las de la carrera propiamente en filosofía, pero tendría que ver toda mi área complementaria en ciencia política. Y allí me encuentro con las ciencias políticas, que me muestran pues una visión de la política un poco más práctica, pero que me complementa, ¿no? Porque me dice, ojo, que la teoría es súper importante porque es la base y es el fundamento, pero esto también hay que llevarlo a la práctica. Y ahí es donde de cierta manera me voy enrutando hacia la disciplina de las ciencias políticas. Y eso hace que me haga mi maestría como en el estudio de los sistemas políticos en América Latina, de cómo funciona el presidencialismo, cómo funciona el parlamentarismo, la democracia, los autoritarismos, todo eso. Y muy metida como en ese cuento, cuando termino la maestría, bueno, junto con el tema de derechos humanos, una persona que también ha sido una gran mentora para mí, la doctora Diana Ramírez, me dice, Mila, yo conocí una universidad muy buena, creo que es una universidad donde hay un programa que ella lo conoció porque fue a hacer como un relacionamiento interuniversitario, y dice pues que es una universidad que maneja el tema de ciencias políticas y de marketing político, y me dice, deberías presentarte, ¿no? Pero me hace como solo la invitación, ¿no? Deberías presentarte, yo te veo ahí, anímate. Y yo le decía como que me daba susto, y que creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para quienes están pensando en estos procesos, porque yo decía, me da miedo, bueno, es en otro país, luego cómo lo pago, ¿será que sí paso? Todo lo que puede pasar por la cabeza de una persona cuando y le implica salir de su estado de confort. Pero en todo caso yo me arriesgué y decidí pues mandar como mi hoja de vida, envié un proyecto, que eso es muy importante decirlo, envié un proyecto en el que quería trabajar el tema de cómo influía, digamos, la cooperación internacional en las campañas políticas, y con ese proyecto fue que pasé. Y yo llegué a Santiago de Compostela sin conocer qué era Santiago de Compostela, sin conocer la universidad. O sea, yo llegué, luego allá me enteré que era una universidad pública, que era de las mejores universidades de España, que cómo así que yo había pasado a esa universidad. O sea, ya fue como que me enteré del potencial que tenía la institución, y allá me sentí muy orgullosa de que me hubiesen aprobado el proyecto. Y te cuento todo esto porque es importante para entender cómo termino trabajando emociones y política, y es porque cuando me recibe como la coordinadora o el coordinador y quien me entrevistó la primera vez que llegué, me preguntaron, me hicieron una pregunta que fue muy trascendental para mi vida, porque fue como, bueno, ¿y tú qué viniste a hacer o qué quieres hacer? Y yo les comentaba lo que iba a hacer. Me dijeron, pero tú eso lo has trabajado ya. Y yo le dije, como con mucha seguridad, sí, yo eso lo he trabajado. Y a mí me respondió, y eso nunca se me va a olvidar, el profesor Rivera, que fue quien me saludó y me entrevistó y me dijo, ¿y si ya lo has trabajado, a qué viniste? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo nuevo? Y claro, yo literalmente me quedé callada. Entonces él me dijo como, no, mira, nosotros aquí en el grupo de investigación estamos haciendo un trabajo hace muchos años sobre el tema de emociones en la política. Trabajamos unas variables que el mismo grupo fue el que creó a partir de un instrumento que cada vez han ido comprobando más que funciona. Lo hicimos en España, en Estados Unidos ya funcionaba, nosotros lo hicimos en España, y queremos ver si estas variables también funcionan para medir la influencia de las emociones en la política en América Latina. Entonces la estamos haciendo en Bolivia, la estamos haciendo en México, y te queremos ofrecer si quieres ser esa parte en Colombia. Y pues yo me puse súper feliz porque era la investigación de ellos, ¿no? Y bueno, y ahí fue que ya
dije que sí, con temor, porque ellos hacen investigación cuantitativa, yo no tenía idea de investigación cuantitativa. Yo fui a hacer unos cursos y cuando yo había dicho que sí y empecé a ver los cursos, dije en qué me metí, porque yo no sabía qué era la moda, la media, la mediana, nada de estadística, pero logré y que incluso es algo pues que valoro mucho del proceso de investigación y del proceso del crecimiento investigativo, y es que cuando logré entender la investigación cuantitativa me gustó mucho y la veo hoy como un gran complemento para la investigación. O sea, eso no quiere decir dejar la cualitativa, pero quiere decir que sí puede ser un complemento bien fuerte. Y bueno, así fue que llegué, así fue que empecé a estudiar el tema y ya ahorita 4 años después logré obtener pues ya mi tesis finalizada. Bueno, es maravilloso escucharte porque de alguna manera la audiencia quizá enuncia desde sus pensamientos la política y la relaciona únicamente quizá con lo que medio conoce, con las elecciones. Sin embargo, ya el análisis profundo de cómo nosotros podemos movernos en ese universo de elecciones, que es lo que más conoce el pueblo, pero que hay algo, una fuerza que de pronto puede decidir el rumbo de un país. ¿Cómo pasa esto? O sea, cuéntanos un poco de esos resultados que alcanzaste y justamente en el preámbulo, mañana son las elecciones en nuestro país y pues es importantísima tu voz en este instante para que nos cuentes de una manera pues científica cómo puede una emoción elegir un presidente como ya lo ha hecho y cómo puede determinar lo que de pronto puede estar pasando en el pueblo colombiano a la hora de decidir el futuro del presidente. Bueno, precisamente los resultados de la investigación que yo hice para el año 2018 son muy relevantes para esta contienda, porque contiene, digamos, fenómenos parecidos, ¿sí? Lo primero que resulta de la investigación, que refuerza tesis teóricas ya existentes, es que claramente las personas, o sea, la emoción como tal no es algo desligado de las acciones cotidianas de los seres humanos, sino que precisamente en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que nos vamos desarrollando alrededor de una cultura, de unas creencias, de unas ideas, esto se convierte como en una especie de marco sobre el cual sentimos, ¿no? Sobre el cual recibimos una emoción y desde ahí actuamos. Y eso es un gran, si se quiere, logro en la contemporaneidad y en el siglo XX, porque eso deja de lado la idea de la emoción como algo completamente irracional y como algo negativo, sino como parte fundamental del proceso de pensamiento y acción del ser humano. Entonces, cuando se entiende eso, evidentemente dentro de los procesos políticos se empieza a estudiar realmente si eso de alguna manera, esa forma en que nosotros sentimos algo por un candidato influye, se empieza a ver evidenciado a la hora de utilizar diferentes pues, tipos de análisis cualitativos y cuantitativos y se logra entender que ellos o que los candidatos y que los gobernantes también nos causan, por supuesto, emociones, ¿cierto? Nos causan algo y a partir de ahí tomamos la decisión de votar o no votar por ellos. Emociones hay muchas, también es también un poco lo que hace este desarrollo de todo este tipo de estudios muestra que no solamente hay emociones como negativas o profundamente negativas y profundamente positivas, sino que hay una gama de emociones que pueden ser negativas, positivas, pero en un alto nivel de excitación, en un bajo nivel de excitación, y de acuerdo a eso, pues si yo estoy altamente excitada en una emoción, probablemente me lleve a actuar de manera un poco menos, digamos, donde yo necesite pensar menos, pero si de pronto la emoción me genera angustia o me genera preocupación, de pronto me lleva a investigar más sobre quién es el candidato, o si siento mucha rabia, también es una emoción que sesga un poco, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros encontramos en la investigación, en primer lugar, y que es muy interesante, es que se sigue y se pudo comprobar que el instrumento que ellos diseñaron funciona también para América Latina, es decir, que no es un instrumento que solamente funcionó para Estados Unidos, funcionó para Europa, en este caso España, sino que en América Latina también funciona. Hubo que hacer un cambio en el nombre de una variable nada más,
porque bueno, no la recuerdo acá, pero era como decir rabia, ¿no? Ellos no manifestaban como rabia, nosotros sí hablamos mucho de rabia, pero más allá del nombre era la misma intención, ¿no? Y de resto funcionó. Entonces, cuando nosotros hacemos utilizamos varias variables demográficas, de identidad, emocionales, en fin, para explicar lo que había pasado en el 2018, nos dimos cuenta que las variables emocionales funcionaron muchísimo, muchísimo. Es decir, hubo otras variables que se salieron de la regresión y encontramos que asuntos como la rabia hacia Gustavo Petro, que el entusiasmo hacia Iván Duque, pero más allá del entusiasmo hacia Iván Duque encontramos un clivage, es decir, una ruptura que marcó todo el tiempo Álvaro Uribe Vélez. Entonces era el entusiasmo Álvaro Uribe Vélez o el odio a Álvaro Uribe Vélez, es decir, eran posiciones demasiado marcadas. De pronto las emociones más suaves, las que permiten que la gente no se movilice, como la tranquilidad, como la apatía, no aparecían emociones muy excitantes que hicieron que la gente se moviese hacia un lado o hacia el otro, llenos de odio, llenos de rabia o llenos de entusiasmo o llenos de emoción por ambos candidatos. Y a eso hay que sumarle que aparecían unas variables contextuales que también se convertían en variables emocionales, porque por ejemplo aparecía el proceso de paz, que era la situación, que fue como una situación muy candente hace 4 años, que estaba recién aprobado, sin que se hubiese aprobado por medio del plebiscito. Entonces aparecía que el proceso de paz influía, pero aparecía de manera emocional. Entonces, rabia hacia el proceso de paz, entusiasmo hacia el proceso de paz, esperanza. También el tema de los venezolanos, la venezolanización, ¿no? A partir de lo emocional. Y entonces, al día de hoy, cuando uno se viene a las elecciones actuales, encuentra que si bien quizá esa polarización que hubo en 2018 no se da tan fuerte como estuvo en esa fecha, porque vemos que los candidatos están intentando mostrar posturas un poco más progres, pero sin embargo situados en un sitio, situados en un lugar, no sea izquierda o derecha, es muy probable y uno ve que lo emocional influye demasiado. Incluso las redes sociales, ¿no? Hoy, que son mecanismos de propaganda, que son medios de propaganda, medios electorales, juegan un rol, allí se juegan roles emocionales muy fuertes, porque la gente puede responderle al candidato, porque la gente puede interactuar. No era como la televisión antes, que la gente solo veía, pero no sabía qué estaba pensando el otro, no sabía qué estaban haciendo, qué estaba diciendo el candidato. Hoy los candidatos le responden a las personas, ¿sí? Sí. Entonces, claro, lo que hace hoy la propaganda, y en muchos casos la propaganda sucia, es precisamente mantener a las personas dentro del sesgo, ¿sí? Que les permita seguirse manteniendo ahí y no sentir emociones que les lleve a evaluar los programas de los candidatos, a ver qué tanto realmente se adapta con mi ideología, sino que los mantiene dentro del sesgo. Así que lo emocional, sin lugar a dudas, va a ser supremamente relevante dentro de estas elecciones, más que realmente un voto que sea, no digo racional, porque no estamos en esa lógica razón y razón, porque la emoción no necesariamente es racional, sino un voto más consciente, ¿no? Sí, ahí hay algo, o sea, es muy contundente la investigación en eso que nos has indicado, porque representa una pérdida de confianza, diría yo, en la voluntad política de un pueblo que viene siendo manipulado a través de los medios de comunicación para gestar, tú bien lo dijiste, una emoción por o una emoción contra, que es una carga emocional que mueve la masa hacia una decisión. Y eso nos pone de presente justamente en lo que acabaste de decir, o sea, ¿qué se recomendaría desde una experta politóloga a la hora de tratar de resistir, de hacer como una especie de un bloque de resistencia para ser un objeto de manipulación tan poderoso? Porque es que no se trata, lo acabas de decir, de hacer un voto de que acuda al uso de razón, porque lo emocional trasciende, ¿cierto?, hasta la voluntad misma, porque la impotencia del sujeto cuando se llena de una carga de información que tiene esa intención,
Eso es un mercado de las emociones para alcanzar un logro político. Y creo que ahí el pueblo colombiano está siendo vulnerado y no es necesario recordar las acciones de un JJ Rendón, o sea, y todo su séquito al servicio de una intención de poner a un candidato en X parte, ¿cierto? No necesitamos siquiera hablarlo, estamos viendo claramente que todos los medios conducen o tratan de conducir al pueblo colombiano hacia una decisión de voto. Y creo que eso es una vulneración a la democracia, llamaría yo, a la voluntad, pero más que todo al derecho a elegir libremente. Y eso creo que será parte de una segunda investigación, supongo tuya, porque el camino que has abierto es bastante pertinente, muy en clave de la dignidad humana, llamaría yo, ¿cierto? De ser libres de elegir un candidato que vaya acorde a su ideología. Y de ahí mucha tela por cortar. ¿Qué recomendarías finalmente a este pueblo colombiano que a través de estos medios nos escucha para poder estar un poco más en condición de votar sin esa influencia de ese nefasto poder? Se te cayó el... Tienes bajo el volumen. Listo, ahí, muchas gracias. A ver, realmente a estas alturas del partido es muy complicado porque encontramos dos lugares en los que hay un voto fidelizado. El voto fidelizado es ese voto en el que a usted le pueden poner de frente la evidencia y usted tiene los ojos vendados. Es decir, el sesgo ha sido tan fuerte y los medios de comunicación han ayudado a que el sesgo sea tan fuerte que solamente la posibilidad de entrar a una persona y decirle, venga, recapacite o remire su voto, mire, vuelva a pensar si ese es, puede generar un ambiente hostil. ¿Sí? Y eso es lo difícil, que es que incluso un llamado a la sensatez política hoy genera hostilidad, ¿no? Entonces yo creo que esto es un proceso que es un poco más largo. Yo creo que, y puede sonar clichésudo, pero la formación política, la educación en política, la educación en pluralismo, la educación en entender que el otro es un otro que necesita respeto, que también puede tener sus ideas, es fundamental, pero además de eso, es muy importante el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es lo que no deja eliminar ese sesgo, ¿cierto? Porque el pensamiento crítico empieza por autopensarnos, ¿sí? Y, y digamos que Colombia tiene dos grandes públicos, un público apático completamente, que es ese 50 y tanto por ciento que no vota normalmente, que es gente que definitivamente no cree en la política y que la misma propaganda que le ayuda a un candidato quizá para que no voten por el otro, a esas personas que tienen apatía, la sigue haciendo más apática porque hablan de corrupción, hablan básicamente bueno, de desfalco público, hablan de asuntos familiares, ¿no? Y esto, por supuesto, hace que la gente que es apática, que no vota, siga sin votar. Entonces, es muy importante que en ese público pues sigan habiendo escenarios de concientización de la necesidad de la participación ciudadana, sobre todo en un país donde se puede hacer. Y en segundo lugar tenemos otro gran montón de gente que es la que vota, pero hay mucha de ella que vota ya, digamos, con ese sesgo, con esos ojos vendados por ese candidato que de una u otra manera no le permite también ser autocrítico con el candidato, porque yo puedo querer un candidato, puedo querer votar por un candidato, pero eso no implica que yo pueda reconocer que tiene cosas que definitivamente no son tan buenas, ¿no? Y que debe cambiar y que debe modificar, pero eso es muy complicado. Entonces, claramente la formación política, el hecho, yo creo que normativamente debe haber una regulación a los medios de comunicación, cada vez es más importante que se piense cómo regular las redes sociales porque causan una desinformación en todos los sentidos, que hace que hoy la política sea como una especie de plaza de mercado, ¿no? Porque yo creo que así es que se está presentando en muchos casos. Los debates que antes se veían presidenciales hoy ya no están, los debates se focalizan en el individuo, sigue habiendo una personalización o hay una personalización muy fuerte y entonces esas agendas y esas apuestas programáticas se pierden. Sin embargo, siempre es muy importante, pues además de
de invitaciones estructurales como al cambio desde la educación, al cambio desde los diferentes estrategias normativas, también es la reflexión, ¿no?, de quienes son líderes políticos, de que sean parte efectiva y activa en sus comunidades hacer llegar estos mensajes para poder lograr un voto más consciente en nuestro territorio. Muchísimas gracias. Yo creo que eso aunado al nivel de corrupción que también está transversalizando nuestras elecciones, nos pone en un reto muy grande como pueblo colombiano a sacar adelante este derecho a elegir. Te agradezco inmensamente este momento con nuestra audiencia. Esperamos sin lugar a dudas que la contienda logre sacar adelante nuestro país. Eso es lo más importante. Y nada, te felicitamos a nombre de todos nuestros oyentes y de todas las personas que seguramente estarán felices de tu graduación por ese logro que alcanzas y que representa la lucha de una ideología de trabajo desde la base. Y así como lo has invitado ahora a la formación en investigación, lo invitamos justamente hace más de 20 años, ahora estamos invitando a la formación política también desde la base. Así es que ahí está tu desafío, formación política en nuestro país desde la base para hacer una gran red de líderes políticos que comiencen desde la primera infancia y sean los futuros presidentes en dignidad y en respeto al derecho del pueblo. Muchísimas gracias. Ten un excelente resto de día y nada, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Sean ustedes bienvenidos el próximo sábado al nuevo programa de Ciencia al Pueblo. Muy buenos días.